Bueno, yo soy Carlos Bosch, también este año cumplo casi 50 años de fotógrafo. Sigo trabajando muy poco de fotógrafo de forma freelance y doy talleres en mi casa y donde puedo. Bueno, el tema es muy peliagudo, el tema que elegí yo, porque es un tema difícil de precisar lo que viene, o sea, es muy difícil precisar, porque hay dos vertientes, la vertiente tecnológica, donde ahí estamos en manos de lo que es el neoliberalismo, estamos en manos de lo que es el dinero, en manos de los fabricantes de aparatos que quieren cambiarlos cada tanto para que gastemos cada vez más plata y para sacarnos un poco cada vez más del medio que podríamos llamar el medio honesto de la comunicación y de la imagen, ¿no? Y la otra parte depende de nosotros y ahí lo podemos tener más claro. Cuando yo digo que es muy difícil precisar el futuro porque ya a partir del cambio tecnológico de lo digital se nos vino encima un problema nuevo, que no era el problema de la falta de medios donde trabajar, la especialización, sino el problema de tener los aparatos que corresponden para trabajar y además que los contratistas, para llamarlo de alguna manera, la gente que no da el trabajo, están casi tan mareados o más mareados que nosotros. Entonces vemos los diarios que están en un proceso de adaptación a algo que ellos no saben bien qué es. Yo recibí antes de ayer un mensaje de un gran amigo mío que es Bastenier, que es uno de los jefes del diario El País de Madrid y que es el rector de la Universidad de Periodismo del país, un teórico de la comunicación, donde explica que los medios en este momento están pensando que se están equivocando en poner el capital y poner energía en la web, cuando en realidad el papel todavía funciona y puede funcionar muchísimo más. Entonces, nosotros estamos un poco en ese mar espantoso de no saber qué comprar, si comprar la 5K que viene próximamente, lo que va a hacer que luego la fotografía de la 5K pueda hacer la muerte del fotoperiodismo dentro del medio de comunicación, del fotógrafo. No sabemos si tenemos que estudiar multimedia, si tenemos que estudiar cine, tenemos que estudiar fotografía, por este proceso que ellos de alguna manera nos imponen, ¿no? Entonces yo parto de la base de que la fotografía ni está muerta ni mucho menos, sino que al revés. Creo que tiene un futuro mejor que el que tuvo hasta ahora, pero que se va a basar prácticamente en lo que es el rol del fotógrafo y lo que yo llamo, mal llamada, y no tengo otro nombre, si alguno lo tiene me lo da, por favor, que es la marca del fotógrafo, o sea, la marca que tenga el fotógrafo de sí mismo, ¿no? Para tener esa marca, el fotógrafo tiene que tener unas calidades, tiene que tener una especialización, tiene que tener lo que hoy estamos viendo en algunos medios, ¿no? O sea, muchos de ustedes ven National Geographic con envidia, por ejemplo, y en realidad es muy fácil trabajar en National Geographic, es especializarse en algo lo suficiente como para ser un poco el mejor en eso. O sea, capaz de estar 6 horas arriba de un pico en la nieve esperando que suba un pingüino, ¿no? Por ejemplo. Ser capaz de tener el equipo, más aguantar el frío, más aguantar todo eso. O estar en el agua mirando que venga un cocodrilo con una cierta protección, pero también, ¿no? Con los fotógrafos yo hice 3 pruebas, o sea, en principio yo dividí en 3. Y están los fotógrafos que no creen en sí mismos, son los que piensan que la culpa la tienen ellos, que son un poco los paranoicos. Y otros fotógrafos que dicen que siempre la culpa la tienen los demás, ¿no? Y luego está la tercera categoría, que es el fotógrafo que de alguna manera busca la solución. Y yo normalmente una pregunta que es, ¿qué prefieren? ¿Sí? Que tener más clientes cobrando menos o tener menos clientes cobrando más. Y normalmente, curiosamente, los fotógrafos que echan la culpa a los demás prefieren cobrar menos y tener más clientes, lo que implica la muerte de ese fotógrafo, porque a largo plazo cada vez va a tener menos tiempo para pensar su fotografía, para elaborar esa fotografía, menos tiempo para su familia, menos tiempo para él, lo que implica que cada vez va a ser más mecánico y va a tener menos interés para el que paga y para el que contrata. Mientras que el otro que intenta por lo menos tener menos clientes, cobrándolo cada vez más, va a intentar hacerlo, no se sabe, no sé si va a ser bueno o no, pero la actitud de ese fotógrafo va a ser una actitud de mejora en lo que está haciendo. Si preguntamos a esos fotógrafos,
vamos a ver que se preocupa en el sentido de estudiar otras cosas que no sean la fotografía. Y ahí yo entro en lo que es, vuelvo a repetir, si alguien por favor encuentra otro nombre que me lo dé, que es su marca. Y la marca se logra conociéndose a sí mismo. Entonces es lo primero que digo siempre, decir, hay que ser uno mismo. Cuando es uno mismo, que es una cosa bastante complicada de hacer, entonces de alguna manera tiene un futuro en esta nueva etapa de fotografía mucho más especializada, mucho más demandante de lo que es la calidad del fotógrafo. Para llegar a ser un buen fotógrafo, un gran fotógrafo, primero que nada, yo siempre lo dije, hay que divertirse con la fotografía y no tiene que ser una carga espantosa para mantener algo, que es lo que nos lleva generalmente a quejarnos, a estar mal y a no producir. Para eso, algunos de los que hicieron mis talleres saben que yo tengo un método. El método me lo estoy planteando, porque la cosa que está cambiando tan rápido que me estoy planteando inclusive esto que siempre me funcionó bastante bien, funcionó en el taller. Me lo estoy planteando porque estoy viendo que la fotografía, como está llegando, porque cada uno de estos fotógrafos que están empezando a funcionar, yo me baso mucho, por ejemplo, en tipos como el Anders Petersen, ¿no? Que son fotógrafos que trabajan para los medios de comunicación, a su vez son fotógrafos que personalmente hacen obra. Tenemos ejemplos como, además de yo ya no cito más a Ágata, porque para mí Ágata se pasó de rosca, se pasó a una fotografía que me parece que roza lo inmoral, y no hablo por su foto de pareja sin amor el mismo, sino esas fotos nuevas que ha hecho donde ella aprieta el cuello de la persona con la que está haciendo el amor, por ejemplo la violencia que implica, y ahí también soporté un poco, pero la última foto que vi de él, hay una que aparentemente hay un niño haciéndole una felación, entonces ahí donde yo no entro, ¿no? Yo trabajé en una época para la agencia Vue de París con Cristian Coyol, y Cristian Coyol es un pedófilo, y yo cuando me enteré me tuve que ir de la agencia, o sea, luego él se fue de la agencia, bueno, pero para mí hay límites en lo moral, esta mañana hablamos mucho de eso, hay límites en lo moral y en lo ético. Y no están fijados por la moral y la ética en general, porque yo muchas veces superé, los que somos fotógrafos que hemos trabajado en los medios de comunicación sabemos que muchas veces tenemos la disyuntiva entre el mensaje que queremos dar, que es el mensaje ético, con la conducta que tenemos que tener para hacer esa foto. Entonces yo no tengo ningún problema de saltarme la moral y la ética si la foto que yo voy a hacer, ética y moralmente, va a tener una consecuencia buena, ¿no? Hablo en fotografías de gente mal y esto que puede uno maltratar de la foto, aunque a uno le duela, porque el resultado va a ser que va a cambiar algo en función de la enfermedad que tiene. No sé si, yo ya contaré un poco anécdotas más claras, ¿no? Otra cosa que pido es que intervengan, que me interrumpan cuando tengan ganas, ¿eh? Porque si no yo me pongo serio, yo serio soy un inútil, o sea, no. Más o menos los que me conocen lo saben, ¿no? El método que tengo yo se basa mucho en mezclar un poco todo, porque yo creo que actualmente la fotografía, el fotógrafo en principio es un personaje que se nutre de cantidad de cosas, entonces a mí me interesa mucho, por ejemplo, el teatro, la música, las artes plásticas, y yo intento en mis fotografías tener un poco de cada cosa. No sé, lo que vieron las últimas fotos mías, un poco de todo, hay un poco de arte plástica, hay un poco de teatro, me permiten a mí ese tipo de cosas, esas mezclas me permiten a mí, y es lo que yo vendo en los talleres para los demás, tener un poco un sentido brechtiano de la realidad. O sea, no sé si ustedes conocen la teoría del distanciamiento de Bertolt Brecht, que es evitar que el público entre en la dramatización de la obra para que sepa ver lo que es el rol político de la obra, el fondo político, ¿no? Para ser más claro, hay una obra que se llama Santa María de los Mataderos, donde hay una señora que está llorando terriblemente porque su hijo, que era casi un niño de 18 años, lo van a fusilar porque estaba con el sindicato de un matadero a principios del siglo XX. Y por ese fusilamiento el teatro, todo el escenario es una sola luz, la mujer que llora, y a uno se le da una congoja espantosa, empieza a emocionarse, y en el momento que uno empieza a emocionarse, sale un actor que uno lo ha visto antes, con un guardapolvo blanco haciendo de matadife, sale con jean como yo, así, con un cartel que dice esto es una obra de teatro. Entonces ahí logra romper lo que para uno es esa emoción
de ver a esa mujer dolorida, me decía, claro, es una actriz, lo que me está queriendo decir es lo infame que es el sistema para matar a un pibe. Bueno, nosotros los fotógrafos normalmente estamos trabajando en eso constantemente, porque inconscientemente estamos intentando que la gente vea lo que nosotros queremos que vea, no lo que vio la cámara. O sea, yo siempre digo, la cámara es absolutamente estúpida, y mira, la cámara ve la realidad, nosotros no, nosotros mentimos todo el tiempo y hacemos que la cámara funcione como ojo nuestro y nosotros damos vuelta a la realidad. Entonces, estamos constantemente de alguna manera en esa teoría de distanciamiento, digo, a menos que sucumbamos frente a cosas que nos manejan a nosotros, que pasa mucho con muchos fotógrafos. Yo ahora voy a explicar el método. Yo este método lo fui haciendo con el tiempo, pues soy muy caótico, ustedes lo van a notar ahora en este tiempo que dura el taller. Yo voy y pico de un lado al otro, o sea, de repente paso de hablar de una cosa a la otra porque me interesa inmediatamente eso. Entonces, así, es muy difícil trabajar en temas a largo plazo o en temas de mucho compromiso, como es un viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en una época, bueno, tengo que viajar a Polonia porque hacer una entrevista a Vanessa, no prohibió a los periodistas, bueno, lo voy a hacer. Y entonces ese viaje, el transcurso, yo me tengo que organizar, porque yo no me organizo, termino haciendo el reportaje a lo mejor de una cocina o de una mina de cualquier cosa. Entonces, a raíz de ese ir preparándome, me di cuenta que podía funcionar, además de funcionarme a mí, le podía funcionar a otros. Yo, claro, este método no es para los fotógrafos que son intuitivos. Yo no sé si ustedes conocen a Nahuel Alfonso, por ejemplo. Es un fotógrafo joven, es un fotógrafo brillante. Cuando él está en casa, porque él empezó en el taller y seguimos siendo... Yo soy un poco el padre putativo porque por la idea de la diferencia, él prefiere llegar a la noche y quedarse a dormir en mi casa, así se queda en Buenos Aires. Entonces, muchas veces hablamos. Cuando yo estoy hablando de esto, le pido por favor que se vaya a fumar un pucho fuera, porque si no se contagia de la racionalidad y deja de ser el fotógrafo que es, ¿no? Entonces aquellos que son intuitivos y les funciona bien, discutan conmigo porque a lo mejor me aportan a mí cosas nuevas para este método, ¿no? No sé si es clara la diferencia. De todos modos, el método a mí me parece que funciona a pesar de todo para algunas cosas. Entonces, para lo estructural, esta parte de arriba, que es el tema, todos tenemos que tener un tema para empezar un trabajo. El tema inclusive puede ser el street photography, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente le gusta sacar fotos en la calle y sale sin ningún interés muy primordial y dice, bueno, lo que vaya a encontrar. Eso para mí ya es un tema, porque va con una expectativa o con un sentido de la observación. Tiene que haber un objetivo. El objetivo es, bueno, por ejemplo, un día como hoy, es decir, bueno, voy a esperar al atardecer para hacer determinado tipo de fotos ya que la luz está como estable. Bueno, puede el objetivo ser terminar un ensayo y proponerlo como libro, como exposición, o puede ser que trabajes en un medio que te diga, mira, tenés que ir a ver al ministro tal y hacer por favor un retrato que lo muestre de una manera o de otra manera. Ahora, el problema del taller, que es donde está el eje de mi trabajo en el taller y ahora acá, es la parte gris, ¿no? Yo acá utilizo un poco a Stanislavski en el sentido de la memoria. Si no hay un superobjetivo, que es lo que tendríamos que tener en principio para todo trabajo que vamos a encarar a nivel fotográfico o artístico, en las películas se usa mucho la palabra en cine superobjetivo, se usaba sobre todo antes, porque ahora se filma más sobre la marcha. El superobjetivo es la razón fundamental por la que hacemos el trabajo, la razón íntima, por eso es una metáfora, una frase. Puede ser la libertad, el odio, el amor, pero tiene que ser algo profundo de cada uno. Yo para mí el cine, uno de los mejores cineastas donde explicó mejor un superobjetivo fue Kubrick. En cada una de sus películas se ve claramente cuál es su superobjetivo. La última película era que no creía en el matrimonio, y es obvio que no creía en el matrimonio, y montó toda una cosa sobre eso, ese pensamiento, hasta el punto que destrozó la pareja que trabajaba en la película. O sea, no se pudieron ver más, se separaron prácticamente con la película. Esto me lo mandó Rey, ¿viste? Si sabemos el superobjetivo, tenemos una línea narrativa que nos puede guiar y nos permite mantenernos dentro del tema.
Si no tenemos ese super objetivo, pasaría algo que me pasa a mí en el taller, si yo no me acuerdo todo el tiempo de lo que tengo que hablar, porque empiezo a hablar de cualquier cosa, una batallita, lo que pasó acá o como es una cámara, y me pierdo. Pero como el super objetivo que tengo en este momento es dar un taller, entonces tengo que mantenerme dentro de eso, ¿no? ¿Y cómo funciona la memoria acá? Nosotros trabajamos siempre sobre la memoria. Nosotros no hacemos nada que no conozcamos. Entonces es evidente que la memoria está presente siempre. Si nosotros tenemos buena memoria, vamos a tener una capacidad para trabajar mucho más amplia que si tenemos una mala memoria. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con varias memorias al mismo tiempo. Trabajamos con la memoria mental, que es la memoria de los números de teléfono, los números de los amigos, los domicilios, cómo llegar, cómo venir, blim, blam, blim, blam. La memoria física, que es la de atarse los zapatos, andar en bicicleta, nadar, moverse, saber cómo anda la cámara, por ejemplo. Y la afectiva, y la que usamos nosotros en el sentido, para llamarlo de una manera artística, o sea, creativo y de desarrollo de nuestro trabajo, es la afectiva. La afectiva es la que nos hace acordar desde que nacemos de cosas. Y aunque nosotros no sepamos que la tenemos, nosotros estamos repitiendo elementos, por ejemplo, frente a la situación con dos niños diferentes, cada uno actúa de una manera, de acuerdo a lo que fue su infancia. No actúa de acuerdo a un patrón que él no conoce, actúa siempre sobre algo que conoce, que sabe. Yo digo que esto lo uso de Stanislavski, porque Stanislavski, por ejemplo, decía, bueno, si vos tenés que hacer el rol de Hamlet en un teatro, te dan el guión, vos lees el guión y salís a hablar y decís, bueno, hay que matar al padre, entonces vos haces el diálogo y decís, bueno, padre, qué sé yo, viene todo esto por Dinamarca, todo el diálogo aquel, tú no te vi, bla, 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 bla. Vas y pum, y lo matás. Entonces cada semana que vos vas los viernes a hacer esto en el teatro, lo vas a hacer de la manera en que estés en ese momento. Está bien, porque te fue bien, porque tenés una novia buena, vas a ir entusiasmado, vas a ser cómo matás al papá y cómo estás en la vida. Pero estás deprimido, vas a ir deprimido. Ahora, si en lugar de eso, del guión, vos lo que pensás, y pensás en serio las veces que tuviste ganas de matar a tu padre de verdad, y todos los hombres, por lo menos, no sé las mujeres, pero todos en un momento tuvimos ganas de matar al padre, aunque fuera cuando teníamos 4 años. Mi hijo mío a los 5 años y medio me acaba de preguntar hace 3 días, papi, cuando yo tenga 10 años, ¿vas a estar vivo o vas a estar muerto en el cumpleaños? ¿No? O sea, te matan. Cuando vos pensás en eso, entonces actúas de otra manera. Y podés repetir cada viernes de la misma manera ese asesinato, porque no va a influir el estado de ánimo que estés, sino que vas a echar mano a tu memoria emocional para actuar de manera como actuaste en ese momento. No sé si está claro, Bueno. La memoria sensorial es la que evoca los sentidos. Entonces, esta es la memoria que usamos cuando estamos en el cine, por ejemplo, mirando una película y la actriz de la película se pone perfume, o se pone así. Inmediatamente sentimos una especie de olor de perfume alrededor nuestro. Si se llega a sacar un zapato, olemos a pata seguro, el olor a pata del vecino como el nuestro. Si está comiendo, vamos a sentir olor a la milanesa del bar de al lado del cine, por ejemplo, ¿no? Vamos a asociar inmediatamente esos olores. Eso implica que tenemos un fondo inconsciente de funcionamiento que hace que nuestro dedo nunca baje porque sí. Y ninguno de ustedes me puede decir que no ha sacado fotos sin saber por qué las hizo. O sea, uno sale con la cámara y bim bam, y después cuando mira la pantalla, pone la tarjeta, y esta porque la hice, y esta porque la hice. Y no la vas a usar. Bueno, siempre hay una razón por la que se hace la foto, porque si no el dedo habría que cortarle que la cure solo. O sea, hay una conexión entre lo que vemos, nuestras memorias, las memorias estas de las 3, y lo que está pasando, ¿no? Cuanto más memoria tenemos desarrollada, mejor. Lástima que no esté acá, pero tengo amigos que convivieron conmigo en Barcelona durante una época, en Barcelona y en Luxemburgo, que nos dedicábamos sistemáticamente a ir al bar de enfrente de mi casa, que yo llamaba el living, porque estaba con el portero, me decía, che, te espero en el living, vale. Yo iba al bar de enfrente de mi casa, en Barcelona, y allí nos encontrábamos Osvaldo Soriano, Tata Cedrón, bueno, el grupo de gente que estaba por Barcelona. El Tata cuando pasaba, llamaba siempre, y nos dedicamos a acordarnos de nuestra infancia, como sistema, o sea, porque para Soriano, como para mí también, era absolutamente indispensable contarnos las infancias. Y hacían de ahí, hay un cuento Soriano, que es algo que me pasó a mí, no le pasó a él, y lo sacó de lo que me pasó a mí, que es, no sé si lo recuerdan, o sea, mi padre era un facha, de verdad, o sea, un fascista, de verdad, era un gorila, de verdad, me llevó a mí de pequeño. Por eso yo entiendo lo que está pasando ahora y me da tanto odio, ¿no?
porque a mí me iba a hacer la cola para ver las joyas de Evita, por ejemplo, el dinero que se había robado, el dinero que se había robado Perón, la motoneta de Pochito, en fin, todas esas cosas de la época. Mi padre, que era un gorilón, en este momento hubiera votado más que a fondo, ¿no? Yo no podía pedir los patines y no hubo manera que me regalara patines, igual que nunca me dejó tener un perro, hasta que no se separó y se fue de casa, yo no tuve perro. Pero los patines para mí eran lo ideal. Yo tenía en ese momento 7 años y medio, tendría más o menos. Y le escribí una carta a Eva Perón, a la Fundación Eva Perón, pidiéndole los patines. Y llega a casa el día de Reyes, una camionetita de correo, se baja un cartero y en casa te una caja, y mi padre me dice, ¿qué es para vos? De la Fundación Eva Perón, si te ve tu padre, ¿no? Vienen los patines. Y yo, imagínense, fofa, inmediatamente los puse. Y llega mi padre, no solamente me dio un sopapo tremendo, que me acuerde, porque después a lo mejor seguramente me pegó más todavía, pero yo no me acuerdo, y me dijo, los vas a devolver al correo. Y me obligó a ir, como estaba yo, 6 cuadras, a devolver el paquete al correo. Y esto lo cuenta Soriano como un cuento, ¿no? Y fue una cosa que viví yo. Eso a mí me cambió de alguna manera y me da unas perspectivas. Cada vez que yo hablo o estoy haciendo un trabajo sobre niños, ¿ya? Todo esto me viene a la cabeza, me vengo yo de alguna manera a representar en otras cosas, en niños o en situaciones que yo puedo representar de acuerdo a lo que me pasó a mí, ¿no? Además de la memoria, no sé, ¿queda claro esto o no? Pregunten, interrumpan. Sí, la memoria sensorial hablábamos de los perfumes y la memoria emocional es esta de recordar cosas que a uno le fueron pasando en la vida. Sí, las dos juntas funcionan, ¿eh? Funcionan. Lo que pasa es que la llama de distinta manera, un poco para dividirla. Uno son los sentidos y otra es la memoria profunda. ¿Alguien más tiene un problema? ¿Alguien me quería hablar? ¿No? Información es más que obvia, o sea, yo normalmente pongo esto cuando hago un trabajo largo, la información la pongo una vez que tengo clarísimo lo que quiero hacer. Yo ahora estamos planificando con otros 2 alumnos. Yo ya casi no tengo ganas de trabajar, entonces es algo más complicado. Intentar hacer un trabajo en La Matanza sobre la industria que de alguna manera fue destruida en el 2001. A mí me gustaría tener para el 2017, para la mitad del 2000, para la época de las elecciones, listo, un trabajo que mostrara lo que implicó emocionalmente la destrucción de la industria de La Matanza, o sea, las víctimas reales. Es decir, estamos buscando los apoyos, en fin, hablando con los intendentes, y son 2 fotógrafos que van a ayudar a mí. Y en función de eso, la información la tengo acá porque yo ya sé lo que voy a hacer. Yo estoy utilizando el método, por ejemplo, en este laburo, donde digo, ¿qué es lo que nos preguntábamos con Santiago, con el Sebastián Miquel, ¿no? Nosotros días, Sebastián vino en talleres, alumnos, y nos sentábamos y dije, porque es el mayor, unos mayores, ¿no? De los alumnos que tengo. Digo, vos y yo tenemos algo que hacer, no puede ser que no tengamos nada que hacer con referencia a la situación política, ¿no? Algo que dejar o algo que movilice. Digo, yo sobre todo por la experiencia que tengo me siento como culpable de no hacer nada. Y Seba está igual, porque Seba sigue estando con lo de la Pacamaru, que le carga además la imagen y todo. Entonces se nos ocurrió esto, hacer el trabajo sobre la industria, la destrucción, y ahí está aplicado un poco el método de decir, ¿por qué lo hago a mí? Porque realmente yo tengo un odio en este momento guardado y que yo quiero sacar hacia afuera. Tengo una violencia además que me está generando la mentira, la gran mentira y todo esto cotidiana, y yo no sé qué piensan ustedes, es un problema mío, es un problema, bueno, yo no quiero enseñar esto, pero realmente yo personalmente estoy viendo una situación de la cual yo quiero salir de alguna manera, y ahí utilizo el método, en el sentido emocional, en el sentido sensorial también. Y yo veo, por ejemplo, ya tengo anotadas fotos que quiero hacer, yo tengo necesidad de sacar, abrir un armario con una señora, una viuda, y que saque un overol de dentro del armario que todavía guarda de un obrero desaparecido de la Mercedes, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas a mí, que son las que tengo que hacer. Fíjate, estoy usando la memoria, estoy usando de alguna manera la emoción, estoy usando algo que si yo no lo hiciera, estaría dependiendo del momento en que llego, que se me ocurra algo con referencia a esta mujer a la cual yo le voy a pedir, tiene un overol, tiene cartas, tiene esto, tiene algún elemento que quedó de su marido. Voy a intentar, inmoralmente, voy a intentar emocionarla para que la foto tenga una carga, porque si la mujer no va a pasar muchos años, no pasa nada. A mí no me interesa, pero sí me interesa que la mujer me cuente esa historia y que le duele todavía la historia para que yo pueda transmitirla, ¿no? El objetivo, Carlos, por ejemplo, recién decías, emocionarla para que ella
Y el objetivo es que yo quiero que esa serie, cuando yo trabajo, intento que todo sea así, tenga una carga emocional que se transmite. Si yo creo que si no hay emoción en la fotografía no sirve para nada. Pero la emoción, digo, vos querés que la gente, el que vea esa imagen se enoje o que se emocione como la señora, o es medio manejable. Bueno, ahí depende de la estructura del otro. Yo no puedo. A mí me ha pasado con el trabajo de los fascistas que la gente, uy, mirá que laburo, qué increíble, cómo se metió ahí, mirá qué foto no que hizo. Y no se enoja. No es que no se enoje, es que muchas de esas fotos no se usaron los fascistas. Y mi trabajo era antifascista, y sin embargo muchas de esas fotos, la peor, la más gorda que hice, que yo pensé que a un tipo lo había reventado con un 20, le puse el 20 encima, el tipo es una caricatura del fascismo, la usaron de tapa de la revista de los fascistas. Uno no tiene control sobre la imagen hay, siempre puede modificar. Yo siempre digo, un pie de foto puede cambiar el sentido de una foto. Entonces si vos, yo puedo mostrar el overol como una foto, una carga, y la mujer llora, es posible que la mujer llore porque ponele que baja abajo, ahí está el overol y la carta del hombre que mató a la hermana, o le mató a un hijo a la mujer, y ahí cambió completamente. Entonces uno no tiene un dominio, uno hace lo que puede, intenta transmitir con lo que puede. Yo siempre digo, la fotografía es mucho como el amor, o sea, tiene esa cosa de claridad, no claridad, las dudas, ¿no? Entonces uno puede plantear un montón de cosas en la relación que tiene con el otro, en la fotografía y en la imagen, pero va a depender siempre de la honestidad que uno tenga con esa foto, ¿no? Esta parte, bueno, todo es importante, pero esto es muy importante. Es el paquete de imágenes, de símbolos y cosas que tengamos en la cabeza. Lo que no sabemos, no conocemos, no podemos repetirlo. O sea, el que se encuentre con una estructura de golpe desconocida, ¿y esto qué es? Es marciano, nadie nunca se vio, a lo mejor puede ser que venga de otro lado. Es incomprensible para uno. Yo tengo un problema, yo no puedo hacer fotos de las cosas que no entiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces me imagino que esto le pasa a casi todo el mundo. Si vos no entendés algo, intentás hacer fotos, bueno, eso no sirve para mí, ¿no? Además yo quiero aclarar, yo soy muy omnipotente y además soy muy narcisista, con lo cual yo creo que Narciso somos casi todos los fotógrafos, si no, no seríamos fotógrafos, si no tuviéramos un Narciso grande. Pero yo soy omnipotente, ¿no? Por eso tengo los problemas que tengo de pareja muchas veces por mi omnipotencia. Pero yo no permito que algo me maneje. O sea, si yo veo algo que no entiendo, no puedo sacar la foto. Entonces intentaré entenderlo y si no, veré cómo hago para arreglarme de no hacerlo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Lo desconocido para mí es desconocido. No puedo transmitir nada con eso. Ahora, volviendo a esto, el hecho de conocer, sobre todo artes plásticas, esculturas, no fotografía. La fotografía, si ustedes quieren, miren la obra del fotógrafo, miren al fotógrafo, pero no la obra, sino la conducta que tiene para llegar a montar una obra entera. Caso de Avedon, por ejemplo, Kudelka, gente que está comprometida con la imagen. Yo el taller anterior tuvimos una gran discusión, me gustaría que viera ahora lo misma, pero yo dije que yo no entro ni con Cartier-Bresson ni con Salgado, por ejemplo, ¿no? O sea, ni con Cartier-Bresson porque me parece un tipo, un burgués de mucho dinero que pasó por la vida haciendo fotos hermosísimas, pero sin ningún sentido, nadie sabe de qué pensaba Cartier-Bresson. Era un hombre que pasaba con su camarita así de traje, con su naricita, 2 metros de alto, mucha guita, y haciendo hermosas imágenes. Y Salgado, yo estoy en principio contra Salgado en el sentido de haber comprometido sus imágenes de dolor en algo estético, en algo que es hermoso. Yo no digo que no son grandiosos fotógrafos los dos, pero me parece que la fotografía está para otra cosa y no para hacer bello el dolor de Ruanda, por ejemplo, con 2 millones de muertos. O sea, con 2 millones de muertos uno puede hacer fotos poéticas. O sea, yo no sé, está más allá de uno, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes lo hace, es un buen negocio, como el de Salgado. Salgado es fantástico, ¿no? Tiene una empresa enorme, sobre todo su mujer es la que lleva todo, pero no estoy de acuerdo con ese tipo. Para mí la fotografía no es eso. Y aquí si quieren discutimos, pero ustedes no hablan. ¿Qué les pasó? Nunca más hago un taller después de la siesta. Mirá. A mí me pasó con Salgado después de ver La Sal de la Tierra y conociendo la obra, que él busca como una excusa, como diciendo que la humanidad como es tan terrible que se matan entre ellos, sin poner un lugar político a eso, me parece. ¿No? Y creo que hay una cuestión ¿No se fijaron en La Sal de la Tierra, que es larga, ¿no?
no nombra a ni un fotógrafo. Yo nunca he visto un fotógrafo que durante casi 2 horas que habla de fotografía no nombre a un fotógrafo. Que diga, no, porque yo gracias a que me permitió haber visto, si a mí mirá, me están haciendo un documento. Yo estoy todo el tiempo hablando de mis maestros, de la gente a la que tengo que agradecerle. Porque además les sirve a ustedes. Yo digo, miren, qué sé yo, William Klein, que a mí me cambió la fotografía. Miren, qué sé yo, Mario Giacomelli, que vamos a ver una obra de Giacomelli, para mí gran maestro. Era una mezcla entre pintor y fotografía, pero fue un revolucionario. Que es mucho más moderno que estamos haciendo hoy. Y yo hablo de los fotógrafos, ¿por qué? Porque son marco de referencia. No solamente el hecho de que uno tiene que ser agradecido con los fotógrafos que fueron nuestros maestros, o los pintores que fueron nuestros maestros. Cuando yo hablo de esto, hablo también de lo subjetivo que es el arte en general, y lo no subjetivo que tenemos que ser nosotros, muchas veces obligados a respetar una realidad que aunque la manejemos. Nosotros somos grandes mentirosos, ¿no? Es el beso de Judas del Carlos Foncuberta. Somos mentirosos siempre, o sea, nunca hacemos la realidad real, sino que hacemos todo lo que nosotros vemos en la realidad. Entonces, siempre estamos sujetos a algo. Yo por más que quiera demostrar esa silla, hacer otra cosa, siempre será una silla. Mientras que un pintor, un escultor, trabajan sobre lo subjetivo, o sea, crean la silla. No necesitan una silla en su esencia para hacer una silla que hace su silla del color que ellos quieren. Y eso es lo que tenemos que ir a mirar nosotros, porque nos permite ver los símbolos que utilizan para realizar cosas. Todos los pintores ponen el color, que significa para ellos una cosa, la forma que significa. Y cuando uno quiere ver un pintor, tiene que conocerlo. Tiene que conocer la técnica. Si uno no sabe que Cézanne se pasó su vida buscando frente a una montaña, lo pintó 5 veces al mismo tiempo para ver cómo cambiaba con la luz, esa obsesión que tenía, por eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pintura de Cézanne, ayúdame, el impresionismo, porque es la impresión que causa la luz frente al sujeto. Él va pintando, nosotros hacemos la película, la foto, podemos ver cómo cambia la luz un poco, pero él cambia la montaña en función de la emoción que le crea la luz que va cambiando. Era la obsesión de los impresionistas, sí. el perseguir la luz y que les cambiaba a cada minuto y a cada hora. Exactamente, y ese cambio que ellos perseguían, buscando las formas que ellos le tenían que dar a esa luz, hacía que hicieran las obras sin tener en cuenta la realidad real, porque por ejemplo Cézanne, cuando se ponía fría la luz, como decía él, las hacía grises las obras, aunque la de al lado, que tenía media hora antes, era marrón. Entonces, si nosotros vemos y estudiamos eso, aprendemos cosas que hacen que nuestra fotografía se enriquezca. Por ejemplo, Pablito Piovano tiene una infancia, tiene un padre que fue como un maestro para él, tiene una infancia determinada y hace que Pablito vea las fotografías que ve, porque él es especial y tiene una forma de verse, ¿no? Porque yo lo conozco bien, conozco la obra que tiene, y vos ves que lo que hace Pablito es un reflejo directo de lo que él siente. Y él actúa de acuerdo a lo que él siente inmediatamente, a lo que él ha visto, y le busca la vuelta y le busca el ángulo, le busca la luz. Cuando hace un retrato, él ya tiene un preconcepto de lo que va a ser del personaje que tiene delante. Ustedes vieron los retratos que hace, son una maravilla. Entonces, nos pasa a todos los fotógrafos. Él tiene la capacidad de ser más intuitivo, porque no necesita el análisis que estoy hablando yo. Él la ve, la clava, y los españoles dicen, aquí te veo, aquí te mato, ¿no? O sea, es un poco eso. Por lo tanto, yo no recomiendo ver fotos y ver fotógrafos. ¿Por qué son como son? ¿Por qué a mí me gusta André Peterson, por ejemplo? Porque es un tipo que es donde yo me estoy cuestionando toda esta parte. Es un tipo que es capaz de hacerte una imagen durísima de una pareja, por ejemplo, haciendo el amor en una cama, casi en la oscuridad, es muy contrastado todo esto, y la página siguiente de un libro te muestra un trigal. Entonces, él te está diciendo, eso es lo que él siente, o sea, y uno cuando lo ve hay coherencia entre una cosa y otra. Y hasta hace un tiempo para nosotros era inconcebible que un fotógrafo como Kudelka de golpe, después de haber hecho tal cosa, haga, después del perro negro que era en la nieve, salga haciéndote, un copo de nieve en la mano de un niño, por ejemplo. Y sin embargo, a lo mejor él se emociona frente a eso, pero no lo hace por un problema de respetar demasiado un método. Por eso digo que me estoy cuestionando yo el método en este momento. Y creo que en realidad el que es fotógrafo tiene que respetar lo que siente. Entonces estoy en ese proceso ahora, por eso pido, si alguien me quiere ayudar en este sentido, que me ayude diciendo, mira, pienso tal que a la mujer el aporte a mí me sirve, ¿no?
La técnica es elemental. Yo no sé cuántos de ustedes manejan la cámara todos los días, pero yo no conozco un solo músico que no maneje el instrumento perfectamente. No conozco un solo cirujano que no sepa manejar el bisturí. No conozco ningún, no sé, chofer de Fórmula 1 o lo que sea, que el aparato del que está viviendo no sea parte de su cuerpo. Y da la casualidad que con todos los mecanismos automáticos que tiene la fotografía hoy, los fotógrafos no saben manejar las cámaras. Esto es una falencia que es realmente durísima. Yo a todos les doy una película que vean sobre Billy Evans, no sé si la conocés, La mente universal, donde Billy Evans explica lo que significa tocar un instrumento y tocar en una improvisación de 4 instrumentos, 3 instrumentos, el hecho de saber conocer el instrumento perfectamente, saber conocer la partitura y saber conocer la armonía y el nivel en que se toca. A nosotros en un reportaje te pueden decir, mira, sacarla de noche, el tema está al otro, pero hay un punto en el cual hay una cosa que falla, que es el manejo de la técnica. Y eso es un problema grave con nosotros, porque nosotros no reconocemos el oficio, lo que se llama el oficio. El oficio es algo muy serio, es una cosa que los carpinteros antiguamente hacían hermandades, hacían logias, donde los mayores enseñaban a los menores, al manejo de la herramienta, al manejo de la madera. Nosotros creemos que ni siquiera leemos los manuales. Yo estoy seguro que si pregunto quién leyó el manual de la cámara que usa, yo no lo leo, por ejemplo, me gusta averiguarlo, pero no lo leo. Ahora, las cámaras que yo manejo, yo sé cómo las manejo. A mí, Merle, por ejemplo, una vez hizo un comentario que me había visto trabajar a mí con una Hasselblad como con una Nikon, como una 35 minutos. Y es cierto, yo lo primero que hago es practicar todo el tiempo que puedo con las cámaras, sobre todo para qué lado va el foco. Yo tengo una Fuji, tengo una Canon, tengo una Hasselblad, o sea, y tengo 2 Nikon F, con las cuales cada tanto salgo. Y cada vez que pongo un lente van al revés uno del otro, pero tengo que manejarlo, tengo que estar seguro para qué lado va cada cosa. El gallego Vera, o sea, Paco Vera, que fue nuestro maestro, el jefe que teníamos en Editorial Abril, los jueves nos metía dentro de un cuartito oscuro donde se metían los rollos para revelar, con un cronómetro, y nos cronometraba, nos dejaba el cuerpo, un normal acá, el cuerpo de la Nikon F, acá, y una cajita de 3X, la cajita. Y hacía clic en la oscuridad, apagaba la luz, bueno, ya está, ya, pum, clic y ponía el cronómetro los jueves. Tenía los tiempos de la semana anterior. Era un rígido. Había que abrir el carrete, sacar el rollito, preparar el rollito, abrir la cámara. Las Nikon F no tienen respaldo así. La Nikon F tenés que sacar el respaldo, lo pones debajo del brazo, tenés la cosa, le pones el rollito, colocás el rollito, cerrás la cámara, clic, sabés que no enganchó bien, que enganchó bien, darle para atrás, agarrar el lente normal, poner normal y prepararlo para disparar con flash. 3 metros, 8 y 60 de segundo. Y vos tenés que entregar, ahí decía, ya está, el tipo prendía la luz, y vos tenés que tener 3 metros, 8, 60, todo puesto y todo bien. Y lo medía.